3 historias aterradoras de sicarios. Sucesos reales que te dejarán sin aliento. Hay hombres que aprendieron a no tenerle miedo a nada, ni a las balas, ni a la oscuridad, ni a la muerte. Hombres que vivieron años dentro de un mundo donde el miedo era un lujo que no podían darse. Pero lo que van a escuchar esta noche les pasó a 3 de esos hombres. Y lo que encontraron no era algo que pudieran enfrentar con un arma. Estos relatos llegaron al canal de forma anónima. Los nombres que escucharán aquí son ficticios, usados únicamente para darle vida a cada historia. Lo que vivieron estas personas es real. Bienvenidos a las reglas del horror. Si este tipo de contenido te genera esa sensación que no puedes sacudir, suscríbete al canal y activa la campana. Comencemos. Historia número 1. La Casa del Cerro. Para contar esto no puedo dar mi nombre, solo puedo decir que me dicen el Cochi desde que era chamaco por mi forma de comer. Tenía 22 años cuando me mandaron a esa casa, y hoy tengo 41. Casi 20 años han pasado, y todavía no encuentro la manera de explicar lo que vi ahí adentro. Llevaba 3 años en el grupo cuando me tocó ese trabajo. No era nada complicado en teoría. Había una casa en un cerro a las afueras de un municipio de Michoacán que pertenecía a un señor que le debía dinero a la organización. El señor ya no vivía ahí. Llevaba meses desaparecido y la casa había quedado abandonada con todo adentro. Nos mandaron a 3 para recuperar lo que hubiera de valor y a ver si encontrábamos documentos o cosas que le pudieran servir a los jefes. Éramos el Borrego, el Chemis y yo. Llegamos al cerro como a las 10 de la noche. La casa era grande para estar en ese lugar, de 2 plantas, con una barda perimetral de bloques sin pintar y un portón de lámina oxidada que se dio con poco esfuerzo. La habían construido en medio de la nada, sin vecinos, sin camino pavimentado, solo terracería y monte. Lo primero que noté fue el silencio, no el silencio normal de un lugar sin gente. Era un silencio más pesado, como el que hay dentro de una iglesia pero sin la iglesia. El Borrego empujó la puerta principal y entramos con linternas. La planta baja estaba normal. Muebles, televisión, cocina con cosas todavía en los cajones. Fuimos recorriendo cuarto por cuarto sin encontrar nada de valor. Subimos a la planta alta. Arriba había 3 recámaras y un baño. Las primeras 2 recámaras estaban igual que abajo. Ropa, muebles, nada relevante. La tercera recámara tenía la puerta cerrada con llave. El Chemis la abrió de una patada. Adentro no había nada, absolutamente nada. Sin muebles, sin ropa, sin nada. Solo las paredes y el piso. Pero las paredes estaban cubiertas de fotografías. Miles de fotografías, pegadas con cinta, sin orden, cubriendo cada centímetro de las 4 paredes desde el piso hasta el techo. Fotos en blanco y negro, fotos a color, fotos viejas y fotos recientes. Y todas, sin excepción, eran de la misma persona. Una mujer, no siempre la misma edad. En algunas parecía joven, en otras mayor, pero era la misma cara, los mismos ojos, la misma expresión en todas las fotos sin importar la época. Una expresión que no era tristeza ni alegría, era algo más difícil de definir, como si estuviera esperando algo. El Chemis empezó a arrancar las fotos buscando si había algo escondido detrás. Yo me quedé en el umbral sin entrar. No supe por qué en ese momento. Solo supe que no quería poner un pie adentro de ese cuarto. El Borrego entró también, y los 2 se pusieron a revisar las paredes. Fue entonces cuando la linterna del Chemis empezó a fallar. La golpeó con la mano como uno hace, pero en lugar de estabilizarse empezó a parpadear más rápido. Y en cada parpadeo, en esa fracción de segundo de oscuridad entre un destello y otro, yo veía algo que en la luz no estaba. Una figura de pie en la esquina del cuarto, solo en la oscuridad, solo en el parpadeo. Desaparecía cuando volvía a la luz. Le grité al Chemis que apagara la linterna. Me preguntó para qué. Le dije que la apagara. La apagó. El cuarto quedó completamente oscuro. Y en esa oscuridad total la figura estaba ahí, de pie en la esquina, sin moverse, pero visible con una claridad que no tenía ninguna explicación, porque no había ninguna fuente de luz. Era como si ella misma emitiera una oscuridad más densa que la oscuridad del cuarto,
El borrego la vio también porque escuché que dejó de moverse. Nadie dijo nada durante varios segundos. Luego el Chemis prendió su linterna de golpe y el cuarto estaba vacío. Salimos de esa casa sin llevarnos nada. En el camino de regreso nadie habló. Llegamos con los jefes y les dijimos que la casa estaba limpia, que no había nada de valor. No mencionamos el cuarto. 2 semanas después me enteré que el Chemis había pedido que lo cambiaran de plaza sin dar explicaciones. Nunca lo volví a ver. El borrego duró 3 meses más en el grupo. Una noche lo encontraron en su cuarto con todas las luces encendidas, sentado en el piso, pegando fotografías en la pared, fotos de la misma mujer. No supimos de dónde las había sacado. Lo mandaron con su familia y nunca supo explicar de dónde venían las fotos, ni cuándo había empezado a pegarlas. Yo no volví a ese cerro, pero hay noches en que cierro los ojos y en la oscuridad de mis párpados está esa figura en la esquina, sin moverse, esperando. Hay cosas que uno encuentra en ese trabajo que no tienen ningún nombre. La siguiente historia llegó desde Tamaulipas y quien la vivió dice que lo que más le cuesta no es recordarlo, sino explicar por qué después de todo lo que había visto en su vida, eso fue lo único que lo rompió por dentro. Vamos con la historia número 2. Historia número 2. El niño del camino de terracería. No voy a decir cómo me llaman, solo que soy de Tamaulipas y que entré al grupo a los 17 años porque en mi colonia no había de otra. O entrabas o te quedabas sin nada. Así de simple era la decisión. Estuve activo 8 años. Hice cosas que no voy a mencionar aquí porque no es lo que quiero contar. Lo que quiero contar es lo que me pasó una noche en un camino de terracería entre 2 municipios que tampoco voy a nombrar. Éramos 4 en una camioneta. Íbamos de regreso de un trabajo en una comunidad alejada. Eran cerca de las 3 de la mañana y el camino era de terracería pura, de esos que de día ya son difíciles y de noche son un laberinto de polvo y curvas cerradas. Yo manejaba. Llevábamos como 20 minutos en ese camino cuando los faros iluminaron algo a unos 50 metros adelante. Un niño, parado en medio del camino de terracería, tendría unos 8 o 9 años. Descalzo, con una camiseta blanca y pantalón de mezclilla, parado completamente quieto mirando hacia los faros. Frené. Los 4 lo vimos. El que iba de copiloto, un hombre al que le decían el Tavo, preguntó en voz baja qué hacía un niño ahí a esa hora. Nadie respondió porque nadie tenía respuesta. Toqué el claxon. El niño no se movió. Me acerqué despacio con la camioneta hasta quedarme a unos 10 metros de él. A esa distancia pude verlo bien con los faros, y fue cuando noté lo que estaba mal. Sus ojos no reflejaban la luz. Los ojos de cualquier persona, de cualquier animal, reflejan la luz de los faros en la oscuridad. Es un reflejo natural, inevitable. Los ojos del niño eran completamente opacos, como 2 puntos negros en una cara sin expresión. El Tavo lo vio también porque escuché que agarró su arma del tablero. Le dije que esperara. Me bajé de la camioneta. No sé por qué lo hice. Algo en ese momento me hizo pensar que era un niño perdido, que estaba en shock, que necesitaba ayuda. 8 años en ese trabajo no me habían quitado eso completamente. Caminé hacia él con las manos visibles. Le pregunté cómo se llamaba. El niño inclinó la cabeza hacia un lado, muy despacio, como un pájaro que escucha algo. Le pregunté si estaba perdido. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. Salió un sonido que todavía escucho cuando hay demasiado silencio. No era la voz de un niño. Era algo más grave, más húmedo, como si viniera de muy adentro o de muy lejos. Un sonido que no correspondía a ese cuerpo de ninguna manera. Retrocedí. El niño dio un paso hacia mí. Retrocedí más rápido. El niño dio otro paso, y luego otro, sin apurarse, con esa misma calma absoluta con la que había estado parado en el camino. Me subí a la camioneta y arranqué sin cerrar la puerta. Por el retrovisor lo vi quedarse parado en el camino mientras nos alejábamos, sin correr, sin hacer nada, solo parado mirándonos con esos ojos que no reflejaban la luz. Salimos de ese camino de terracería y no paramos hasta llegar a la ciudad. Al día siguiente, uno de los que iban atrás, un muchacho joven al que le decían el Pato, fue a hablar con una señora de su colonia que era conocida por saber de esas cosas. Le describió al niño. La señora le dijo que en esa zona del camino
Había muerto un niño años atrás, que había sido atropellado de noche por un vehículo que nunca paró, que desde entonces aparecía en el camino, que los que se bajaban a ayudarlo no regresaban. El pato nos lo contó esa misma tarde. El tabo se persignó y no dijo nada más. Yo no dormí bien en varios meses. Y desde esa noche, cada vez que manejo de noche por un camino oscuro y los faros iluminan algo adelante, aprieto el volante y no freno hasta saber bien qué es lo que estoy viendo. Hay encuentros que cambian a un hombre para siempre. No las balas, ni los años, ni las cosas que uno hace, sino un momento en un camino, en un cuarto, en una noche que no tiene explicación. La última historia de esta noche es la más perturbadora de las tres porque quien la vivió dice que lo que encontró no lo persiguió desde afuera, lo persiguió desde adentro. Vamos con la historia número 3. Historia número 3 con la casa de seguridad de la Loma. Me llamo como me llaman. No importa el nombre. Importa lo que pasó en esa casa en Sonora hace algunos años cuando todavía andaba en el negocio. Había una casa de seguridad en una loma a las afueras de un pueblo chico cerca de Hermosillo. Era una construcción vieja de adobe con techo de lámina y un patio trasero con un mezquite enorme que daba sombra a casi todo el patio. La usábamos para quedarnos cuando los trabajos nos llevaban a esa zona. A veces 1 o 2 días, a veces una semana. La primera vez que llegué a esa casa me pareció normal, sin nada raro. Pero había una cosa que todos los que la conocían sabían, que en el cuarto del fondo no se dormía. No era una regla escrita ni nada que alguien hubiera explicado formalmente. Era algo que se transmitía de boca en boca entre los que habían estado ahí. Cuando llegabas nuevo, alguien te lo decía antes de que acomodaras tus cosas. El cuarto del fondo está de adorno. Duermes en cualquier otro lado. Yo nunca pregunté por qué. En ese trabajo uno aprende rápido que hay preguntas que no se hacen. La segunda vez que fui a esa casa éramos 6. Había poco espacio y los cuartos buenos ya estaban ocupados. Me tocó el pasillo, tirado en un colchón contra la pared cerca de la cocina. A mitad de la noche me despertó un ruido. Venía del cuarto del fondo. No era un ruido fuerte. Era un golpe seco y pausado como de alguien que camina descalzo sobre piso de cemento. Un paso, pausa, otro paso, pausa. Como si algo midiera el cuarto de un extremo al otro muy despacio. Pensé que alguno del grupo se había metido ahí sin saber o sin importarle la advertencia. Me levanté y caminé hacia el cuarto. La puerta estaba cerrada. Escuché los pasos desde el otro lado. Abrí. El cuarto estaba vacío y completamente oscuro. Sin ventanas, sin ninguna fuente de luz, apunté la linterna del celular hacia adentro. En el suelo de cemento había marcas. No estaban grabadas ni pintadas. Eran marcas en el polvo, como si alguien hubiera caminado en círculos durante mucho tiempo dentro de ese cuarto. Un círculo perfecto de pisadas que recorría el perímetro del cuarto una y otra vez sin salir nunca hacia el centro ni hacia la puerta. Cientos de pisadas, todas del mismo tamaño, todas descalzas. Me quedé parado en el umbral sin entrar. Entonces los pasos empezaron de nuevo, sin nadie visible, sin ninguna explicación. Solo el sonido seco de pisadas descalzas sobre cemento dando vueltas en ese círculo en la oscuridad. Cerré la puerta. Fui a despertar al hombre de más años en el grupo, un señor al que todos respetaban y que llevaba más tiempo que nadie en ese negocio. Le conté lo que había escuchado y lo que había visto en el piso. Me escuchó sin sorprenderse. Me dijo que en esa casa años atrás había estado retenida una persona durante muchas semanas en ese cuarto, que la habían tenido encadenada al centro y que lo único que podía hacer era caminar en círculos hasta donde la cadena le permitía, que cuando la persona murió ahí adentro, los pasos no se fueron con ella. Me dijo que por eso nadie dormía en ese cuarto, porque los pasos seguían ahí, dando vueltas. Todas las noches, sin parar. Esa fue la última vez que usé esa casa de seguridad. Busqué cualquier pretexto para no volver. No por miedo a lo que había escuchado, sino porque esa noche, parado en el umbral de ese cuarto escuchando esos pasos en la oscuridad, fue la primera vez en muchos años que sentí exactamente lo que había sentido la persona que estuvo encadenada ahí adentro. Miedo.
el mismo miedo. Como si el cuarto te lo metiera adentro nomás con escucharlo. En este país hay hombres que vivieron años sin conocer el miedo. Y hay noches, hay cuartos, hay caminos que les enseñaron que el miedo no pregunta a quién le toca. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este relato. Y si alguna vez escuchaste una historia como estas de alguien cercano, me encantaría leerlo. Si este contenido te generó esa sensación que no puedes sacudir, déjanos tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos relatos. Y si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla al correo que encuentras en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente relato.